Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Padre, por permitirnos estar una vez más reunidos, tomar este tiempo para meditar en tu palabra, para seguir aprendiendo, Señor, y creciendo en el conocimiento de ella. Te ruego, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que tú redargullas nuestras vidas, nuestros corazones, que tú transformes y quites todo aquello que aún estorba en nuestras vidas, todo aquello que nos aleja de tu propósito y de tu voluntad. Y ruego, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos y de los que más adelante se irán conectando, Señor, o los que después verán este video. Oro y ruego por cada una de nuestras vidas, Dios, y que se haga tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden, hoy vamos a iniciar ya con el capítulo 5. Vamos entonces ahí a nuestras Biblias, a Efesios, capítulo 5. Y vamos a ver hoy del verso 1 al 20. Tenemos que dividirlo así en partes porque ver todo un capítulo completo en un solo día sí nos va a llevar mucho tiempo. Recuerden que estamos estudiando verso por verso. Vamos a ver el versículo 1. Y si ustedes ven allí, el título que aparece es Andad como hijos de luz. Y vamos a iniciar leyendo estos primeros versículos que dicen: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Alguien me puede ayudar a leer los siguientes dos versículos? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. El 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ok, vamos a detenernos un poquito ahí. Entonces estuvimos estudiando la semana pasada en los versículos anteriores del capítulo 4 sobre las características de una nueva vida en Cristo. Pablo exhorta a la iglesia allí en esos pasajes del capítulo 4 a que deseche la pasada manera de vivir como quien se quita, mencionábamos, como quien se quita una ropa vieja y sucia y se deshace de ella. Así es que se debe despojar el cristiano, el nuevo creyente del viejo hombre que se encuentra viciado en sus deseos pecaminosos, y resalta también que se vista del nuevo hombre que Dios ha creado, según su voluntad. Todo esto que hemos estado estudiando habla realmente de la vida práctica de un hijo de Dios. No habla de términos, de conceptos, de metodologías, sino habla de la vida práctica, de la manera real en la que un cristiano, un creyente debe de vivir. Y esto no solamente como individuo, sino en la comunidad, en la comunión con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Pablo no solo nos está dando conceptos o aconsejando: si quieres hazlo y si no, pues no, sino que nos llama en un sentido imperativo. No sé si entendemos lo que es esto cuando usamos los signos de admiración. Es porque se está dando una orden. Este es el sentido imperativo, cuando se da una orden, cuando es algo que sí o sí debes y tienes que hacer. En este sentido es que Pablo nos está hablando y le está hablando a la iglesia. De esta manera debemos de vivir, vestirnos del nuevo hombre y desechar completamente la vida pasada y la vida de pecado. Y si es que hemos recibido una vida nueva en Cristo desde el día que creímos, entonces debemos caminar y comportarnos como tal. Entonces, ¿de qué manera es que nos debemos de comportar? Inicia Pablo aquí en el versículo 1 del capítulo 5, que nuestro comportamiento debe ser como el de hijos que son amados por su Padre, imitando a Dios, que es nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. ¿Y qué es un imitador? Porque la orden que da aquí Pablo es: sed pues, sean imitadores de Dios como hijos amados por el Padre. Debemos imitar al Padre. Y un imitador es un seguidor, es un discípulo. Un imitador es alguien que piensa, que habla y que hace las mismas cosas de a quien imita. En este caso,
Nosotros debemos imitar, debemos pensar, debemos hablar y debemos actuar como nuestro Padre Celestial. Y a través de su palabra es que nosotros entendemos y conocemos cuál es la manera en la que como hijos debemos comportarnos. No sé si ustedes a lo mejor en su vida, cuando en su propia experiencia, cuando eran pequeños, llegaron a ponerse los zapatos de papá o, o cuando las niñas de pequeñas, mi sobrinita a veces lo hace, ella tiene ahorita 5 años y de repente toma el esmalte de uñas de mamá o yo me imagino que de pronto ha agarrado el labial de mamá. Entonces vemos a los niños queriendo ser como papá o queriendo ser como mamá, imitándoles. Yo recuerdo también una foto de Jafetcito cuando estaba como de 2 años, tenía los zapatotes del abuelito. Es tan gracioso ver cómo los niños buscan la manera de parecerse a papá. ¿Por qué? Porque lo admiran, o de parecerse a mamá. Y de esa misma manera nosotros como hijos de Dios debemos esforzarnos en practicar una vida de acuerdo a la que Dios nos manda, a imitar a nuestro Padre Celestial. Y el verso 2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces los hijos de Dios que imitan a su Padre, cómo andan, cómo caminan, cómo se comportan en amor. ¿Qué tipo de amor? No un amor superficial, no un amor pasajero, sino ese amor que se compara al de Cristo. Debemos amar como Cristo nos amó. Pablo en estos pasajes, en estos 2 pasajes que hemos leído, establece para los cristianos el estándar más alto del mundo. No se compara con ningún otro estándar de alguna institución, de alguna empresa, de algún gobierno o política pública. Este que la Biblia nos enseña, la que la Biblia nos establece, es es el estándar, no uno de los, sino es el estándar más alto que Dios nos manda. Es el estándar más alto del mundo. ¿Cuál es? El de seguir el ejemplo de Dios, el de imitar al Padre. Principalmente como hijos que imitan a su Padre, nosotros debemos amar y perdonar de la misma manera en la que Cristo nos amó y de la misma manera en la que Él nos perdonó. Ese es el estándar que debemos seguir, que debemos imitar. De hecho, Juan 13, 34 y 35. 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. ¿Qué vemos en este versículo? Este pasaje Jesús lo mencionó o lo recitó de un pasaje que ya estaba antes en el Antiguo Testamento. Pero hay una diferencia que hace Jesús aquí cuando lo cita, cuando lo menciona. Dice, un mandamiento nuevo les doy. Ya antes en el Antiguo Testamento se les había dado el mandato al pueblo de Israel que amaran al Señor su Dios con todo su corazón, mente y alma. Pero dice aquí el Señor Jesús que un nuevo mandamiento les doy. ¿Cuál es ese? Que amen a su prójimo, ya no como a uno mismo, sino ahora pone el estándar a la medida que debe de ser. Ama a tu prójimo como yo los he amado, les dice el Señor. Y además dice en el 35, y en esto conocerán que son mis discípulos. En esto conocerán, quiere decir que ustedes son mis hijos, si se comportan como yo, si se comportan como el Padre, si hacen las obras del Padre, les reconocerán como hijos, les reconocerán como discípulos. Entonces, estamos llamados a imitar al Padre y la manera en la que podemos cumplir imitando su ejemplo, siguiendo su ejemplo, es amando como Cristo nos ha amado y perdonando como Dios nos ha perdonado. Estas son las marcas de un discípulo, de acuerdo a lo que también dice ahí en Juan 13, 34 y 35. Su amor, el amor de Dios, es un amor sacrificial. En un estudio pasado veíamos las clases o los tipos de amor, que estaba el amor eros, que era solamente un amor pasional y que en cualquier momento se podía esfumar, apagar esa pasión y dejaba de ser.
estaba el amor filial y mencionaba por último el amor ágape. Ese es el amor al que Dios nos llama a amar, un amor verdadero, un amor sincero y un amor que no espera nada a cambio. El amor de Dios es así, es un amor sacrificial, pues aún sabiendo el Señor nuestra condición y nuestra vida de pecado, no fue porque andábamos en buen camino y éramos buenas personas que Cristo se entregó, sino todo lo contrario, porque necesitábamos del Salvador, necesitábamos ser salvos, ser rescatados de esa vida de inmundicia. Es por eso que Él se entregó y de esa manera manifestó su amor, se entregó a sí mismo como un sacrificio vivo, un sacrificio perfecto, tanto que fue de agrado y fue aceptable ante Dios. Fue recibido, dice aquí el Pablo, lo describe como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y Éxodo 29:18 hace mención de este tipo de sacrificios que llegaban al cielo como un olor fragante. Esta frase, de hecho, de olor fragante, era muy usada en el Antiguo Testamento respecto a la práctica de los sacrificios. De hecho, se menciona unas 50 veces en el Antiguo Testamento, porque sabemos que era parte de los rituales del pueblo de Israel, parte de esos rituales que Dios estableció para Israel, para hacerlos diferentes de las demás naciones, los actos de los sacrificios. Entonces, cuando se ofrecía un sacrificio en el altar, incluso también naciones paganas hacían esto, lo que quería decir en general, que cuando se ofrecía un sacrificio en el altar, el olor de la carne quemada de ese animal, de ese sacrificio, subía al cielo y el Dios que se le ofrecía a ese sacrificio se suponía que se deleitaba con ese olor. Lo recibía como un olor fragante. Un sacrificio que tuviera el aroma de un perfume era especialmente agradable y aceptable al Dios al que se le ofrecía. Entonces, Pablo toma la frase y se le aplica al sacrificio que Jesús le presentó a Dios en la cruz del Calvario. Pablo toma esto como referencia y dice, el sacrificio de Jesús fue sumamente agradable ante Dios, que fue recibido como un olor fragante, como un aroma agradable para él. ¿Cuál fue ese sacrificio? Ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue una vida de perfecta obediencia a Dios y de perfecto amor a los hombres, aún habiendo nosotros rechazarlo o ignorado. Él vivió en perfecto amor hacia la humanidad, hacia los hombres. El sacrificio de Jesús fue una obediencia tan absoluta y un amor tan infinito que aceptaron la cruz. Así que Pablo dice en estos primeros 2 versos, seguid el ejemplo de Dios. Sigamos su ejemplo, imitémoslo. La única manera en la que podemos hacer ese mandato es amando a los hombres con el mismo amor sacrificial. Podamos entender esto y analizarlo. Es amar a los hombres, es amar a nuestro prójimo con ese mismo amor sacrificial. No tenemos justificación ni excusa para no hacerlo, porque Cristo lo hizo. Y también debemos perdonarlos con amor, así como Dios lo ha hecho con nosotros. Esa es la manera de, como hijos, imitar a nuestro Padre. Pablo pasa también a otro tema de mucha importancia referente a la conducta del que ha nacido de nuevo, al comportamiento, al carácter y las características de un cristiano, de un hijo de Dios. Y dice, porque lo que ahora le corresponde al Hijo de Dios es una vida santa, es decir, una vida apartada para Dios. Dice el verso 3 al 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. El 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Pablo establece en estos versículos una ley sobre la pureza moral y del cuerpo con tanta seriedad y severidad que él dice que de estos pecados vergonzosos no se deberían siquiera mencionar ni pensar en ellos. Son pecados que causan horror y vergüenza en la vida del hombre, que él ahí dice, no se nombre entre vosotros, no se nombren ni siquiera entre la iglesia, entre el cuerpo de Cristo. Un historiador griego del mundo occidental llamado Heródoto, él dijo que los persas tenían la regla de no permitir hablar de las cosas que no estaba permitido hacer. Y de esta misma manera Pablo toma esta idea y escribe ahí en su palabra, que de estas cosas que son vergonzosas, es decir, que ni siquiera se deben hacer, es mejor ni hablar, ni mencionarla entre nosotros. Es como una pérdida de tiempo. Es algo innecesario y que contamina además la mente y el corazón de quien la escucha. Entonces, tiempo atrás se ha dicho que la castidad fue la única virtud nueva que introdujo el cristianismo en el mundo, porque dice Pablo en el verso 3, pero fornicación es una de las cosas de las que ni se debe de mencionar. Entonces, este concepto, esta idea de que la castidad se dice que era algo que el cristianismo introdujo al mundo. Y aunque realmente no ha sido la castidad la única virtud que ha nacido o ha sido como iniciativa del cristianismo, hay muchas otras, era algo verdadero que el mundo antiguo miraba la inmoralidad sexual con tal ligereza que ni siquiera la consideraba pecado. Fue hasta que Jesús vino a la tierra, a este mundo, y estableció una nueva ley para los hijos de Dios que están en el mundo. Fue cuando Cristo vino y sus discípulos y sus apóstoles continuaron con la expansión del evangelio, del mensaje, que se estableció una diferencia entre los que son hijos de Dios, entre los que son hijos de luz y los que son del mundo, los que viven conforme a sus deseos y pasiones. La inmoralidad sexual es una de las cosas que no se deben ni mencionar y por ende no se deben ni siquiera hacer. Debemos tener presente también la clase de sociedad a la que procedían todos estos conversos cristianos a quienes Pablo le escribía en esta carta y la clase de sociedad que les rodeaba. Debemos considerar ese ambiente, ese contexto, esa sociedad, esa cultura a la que Pablo les estaba escribiendo. Y teniendo en consideración esto, es de asombrarnos el hecho de que no hay nada en toda la historia semejante al milagro moral que obró el cristianismo en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque para ellos era tan natural, para la sociedad, para este mundo pagano al que Pablo, del que apenas se habían convertido muchos, era algo tan natural y tan normal que ellos vivieran una vida pagana, vivieran una vida en fornicación, en adulterio. Es más, se dice acerca del contexto, del ambiente cultural de aquí de la sociedad en Éfeso y de la sociedad en general griega en ese tiempo, se dice que la mayoría de los hombres era común que tuvieran a una amante o que visitaran el templo de Afrodita. No sé si ustedes recuerdan cuando dimos la introducción del libro de Efesios, hablamos que había un templo dedicado a la diosa de la fertilidad o la diosa Diana para los romanos, me parece. En este templo se concentraban muchas sacerdotisas que ellas estaban destinadas realmente a la prostitución. Este era un acto santo para ellas, era una labor en obediencia a su diosa a quien le rendían culto. ¿Por qué? Porque ella era la diosa de la fertilidad. Entonces, muchos hombres en la sociedad era común que llegaran a este templo e hicieran todo tipo de perversidades. Así que para que Pablo dijera esto, que ni la fornicación se mencione,
que ellos cambiaran, tenían que cambiar su chip, tenían que cambiar su estilo de vida. Lo que para ellos era normal, ellos tenían que deshacerse de esa manera de pensar, desechar completamente ese pensamiento por amor y por obediencia a Dios. Y porque esa era la manera en la que ellos se iban a diferenciar de los que aún estaban en el mundo, de los que andan en tinieblas. Dentro de estas cosas también que no se deben mencionar, están las palabras deshonestas, menciona Pablo también ahí en el versículo 4. Palabras deshonestas, necedades y las truhanerías. Ahora, ¿a qué se refiere esto con las palabras deshonestas? Es hablar con engaño o alterar la verdad. Es simplemente no hablar con la verdad. Esto tampoco se debe hacer ni mencionar entre los hijos de Dios, entre los creyentes. Las necedades son palabras absurdas, esas que se hablan sin ningún sentido, que no tienen ningún provecho, ningún beneficio para la vida del que la dice ni para el que la escucha. Las palabras necias o las necedades es un discurso totalmente vacío. Son ideas vacías, ideas que no tienen ningún tipo de valor. Y mira que tengamos cuidado con esto porque es muy común escuchar o caer en este tipo de conversaciones que no tienen sentido alguno. Y las truhanerías, ¿qué significará esta palabra? Yo creo que es una palabra que se usa únicamente en este versículo de Efesios. No recuerdo haberla visto en otro pasaje más, posiblemente sí. Pero ¿qué quiere decir? Quiere decir vulgaridades, palabras obscenas, en pocas palabras, groserías. Y muchas de estas también incluyen la idea de hacer bromas con doble sentido. Esas famosos chistes o bromas de doble sentido, ¿no? Con esto Pablo nos advierte que algunas cosas son peligrosas hasta en la conversación y en los chistes que se dicen. Porque el hablar cosas tontas, hacer chistes de algo o de alguien, o el usarlo como un tema corriente de conversación, es no solamente introducirlo a la mente, sino también es acercarlo a la práctica. Lo que se escucha, lo que se dice con frecuencia, suele caer muy comúnmente en la práctica. Entonces, Pablo nos advierte de esto, en evitar este tipo de cosas, este tipo de conversaciones. Tristemente es un hecho que de la naturaleza humana el que muchos libros, comedias, películas, programas de televisión se hayan hecho tan famosos simplemente porque tratan de este tipo de cosas prohibidas y sucias, de este tipo de cosas graciosas para muchos. Y es triste saber que por esto es que muchos se han vuelto muy famosas y mucha gente cae en la repetición de este tipo de conversaciones que se realizan. Así que el verso 4, Pablo nos está diciendo que de nada de esto se hable, sino más bien que debe salir de nuestros labios acciones de gracias. Que de nuestros labios, que de lo más profundo de nuestro corazón salgan palabras de agradecimiento y de honra al Señor, dando gracias en todo, como dice también otra parte de su palabra. El verso 5, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario, aquí nos da la razón de por qué no debemos ni siquiera mencionar estas cosas y por lo tanto mucho menos hacerlas, porque ningún fornicario o inmundo o avaro, que también es idólatra, porque la avaricia, el amor al dinero, a las posesiones, se convierte en idolatría, tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios. Quienes practican estas cosas no entrarán en el reino de Dios. El verso 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Los creyentes en Cristo no debían, ni nosotros debemos dejarnos engañar con palabras vacías. Eso es lo que quieren decir necedades. Palabras vanas, son vacías. ¿Y qué quiere decir de no dejarnos engañar con palabras vanas? Había voces en el mundo antiguo, y las hay hoy también, incluso en nuestra época, en nuestra era. Todo el tiempo las ha habido. Voces que, aún dentro de la iglesia, que enseñan a la gente a pensar con ligereza en los pecados del cuerpo.
En el mundo antiguo había una línea de pensamiento llamada gnosticismo, y el gnosticismo partía de la base que solo el espíritu es bueno y que la materia es siempre mala. Para ellos, lo que sucediera con la materia, lo que sucediera con el cuerpo no tenía valor. Y en ese caso era que resultaba que solo hay que valorar el espíritu, según el pensamiento gnóstico. Y por tanto, por lo menos algunos gnósticos pasaron a defender que no importaba lo que uno hiciera con su cuerpo. Algunos. Los pecados corporales para ellos, los pecados corporales y sexuales no tenían ninguna importancia. Ellos podían deleitarse, disfrutar y hacer lo que quisieran con su cuerpo, porque eran cosas del cuerpo y no del espíritu, y decían al final de cuentas que lo que suceda con el cuerpo, eso no tiene valor, aquí se queda. Pero el cristianismo se tuvo que enfrentar con este tipo de enseñanzas, afirmando que tanto el cuerpo como el alma son importantes, y esto nosotros lo sabemos. Y por eso también tomamos esa responsabilidad con nuestro cuerpo de cuidar nuestra salud, de cuidar lo que hacemos con nuestras manos, con nuestro cuerpo. Entonces, el cristianismo enfrentó esto. El cuerpo y el alma son importantes. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de ambos. Jesucristo sacrificó para siempre la carne humana al asumirla. Fue Cristo quien nos dejó el ejemplo al sacrificar su carne, su humanidad allí en la cruz. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esto lo sabemos muy bien, y el cristianismo trata de la salvación de la persona completa, de su cuerpo, espíritu y el alma. Así que este tipo de ataques que llegaban a la iglesia llegaban desde fuera, pero también había otro tipo de ataques aún más peligrosos que venían dentro de la iglesia, que estaban acechando a la iglesia desde dentro. Habían entonces algunos que dentro de la iglesia pervertían lo que era la doctrina de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Sabemos que es un don de Dios, que es un regalo inmerecido de Dios. La gracia es la que nos salvó. La gracia es la que hizo que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo y nos salvara por medio de su sacrificio en la cruz. Pero no es algo que merecemos. Todo lo contrario, es un don, es un regalo de Dios. Y podemos ver a Pablo incluso en Romanos capítulo 6. Vemos ese poder irrefutable del que él habla acerca de la gracia. Que no porque Dios extiende su gracia para con los hombres, con toda la humanidad, tenemos el derecho de seguir viviendo en el pecado, sino que por esa gracia que hemos recibido, la gracia que nos ha alcanzado, es que nosotros debemos de vivir y comportarnos como hijos de Dios, como hijos de luz. Entonces el cristianismo también se enfrentó contra este argumento acerca de tomar la gracia como dicen algunos pastores, tomar la gracia como una licencia para pecar, ¿no? La iglesia se enfrentó también contra este argumento, insistiendo que la gracia no solamente era un privilegio y un don, sino que también es una responsabilidad y una obligación para la iglesia, para los hijos de Dios. Y de esto se tratan estos dos pasajes, el verso 6 y 7. Y nos dice, entonces, que no nos dejemos engañar con estas palabras vanas. No tomemos a la ligereza aquellos que dicen que el pecado que este pecado no es tan grave, ni tampoco, dice el verso 7, ni seamos partícipes con ellos. No nos dejemos engañar, pero tampoco seamos partícipes con ellos. El verso 8, 9 y 10 dicen, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí en este pasaje, en el verso 8, llegamos al punto en el que se toma el título, de hecho, de este capítulo al inicio. ¿Cómo dice el título de este capítulo? Andad como hijos de luz. Y aquí Pablo menciona precisamente que ahora somos luz en el Señor, y como somos luz en el Señor debemos andar
como hijos de luz. Ahora somos luz porque hemos creído en el Señor Jesucristo y Jesús es la luz. Jesús es la luz que vino a alumbrar a este mundo, que vino a alumbrar nuestras vidas que se encontraban en tinieblas, esas vidas que se encontraban en oscuridad. ¿Y la luz qué es la luz? ¿Qué hace o qué hace la luz? La luz trae claridad, trae orden, trae paz, trae vida. Pero las tinieblas, por lo contrario, cuando hay tinieblas, hay caos, hay desorden, hay vacío, como menciona al inicio del libro de Génesis. Esa parte que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque se encontraba en tinieblas. Pero una vez vino Dios, vino el Señor, vino el Espíritu Santo, Él vino a traer luz, Él vino a traer claridad, paz, orden. De esa misma manera, Él lo ha hecho en nuestras vidas. El Señor lo ha hecho en nuestras vidas. Pablo veía la vida pagana como algo tenebroso. ¿Y qué es algo tenebroso? Algo donde hay oscuridad, algo donde hay terror. Y la vida cristiana la veía como una vida radiante, una vida totalmente iluminada. Tan claro lo quería poner Pablo en estos pasajes, tan claro quería dar a conocer y entender este concepto, que él no decía que los paganos son hijos de la oscuridad y que los cristianos hijos de la luz, sino que él decía que los paganos son oscuridad, son tinieblas y los cristianos son luz. No solamente son hijos de, son. Nosotros somos luz y los que aún están en tinieblas son tinieblas. Así que por esa luz que Cristo trajo a nuestra vida debemos andar, es decir, debemos vivir como hijos de luz. Porque si Cristo habita en nuestros corazones, no podemos vivir de otra manera, no podemos seguir viviendo en la oscuridad. La luz que es Cristo, resplandeciendo en los corazones, en el corazón del hombre, produce además fruto, el fruto del Espíritu. Como menciona allí, trae bondad, justicia y verdad. Podemos interpretar estas virtudes, la bondad como benevolencia, que es cierta generosidad de espíritu, la justicia como una integridad en la vida del ser humano, del hombre, que es dar a las personas y dar a Dios lo que es debido. Y la verdad no es solamente algo que se conoce intelectualmente, sino que la verdad se trata de aquello que se hace, de aquello que se practica. La luz, el verso 10, nos permite distinguir lo que es del agrado del Señor y lo que no. De esta manera, estando en luz, podemos comprobar, distinguir lo que le agrada al Señor y lo que no. Y como hijos de luz, sabiendo lo que no le agrada al Señor, inmediatamente nosotros nos apartamos de ese rumbo, de esa dirección. El verso 11 y 12 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La vida del creyente se caracteriza por caminar en la luz, siguiendo e imitando a aquel que es la fuente de esa luz, es decir, a Cristo, siguiendo e imitando al Señor Jesucristo. Por tanto, no hay ya manera de que participemos en las tinieblas, en esas obras de las tinieblas, que contrario a la luz, las obras de las tinieblas, dice el verso 11, que son infructuosas. No hay ningún fruto en ellas. Y ordena más bien Pablo en este pasaje a reprender de nuestra vida todas las obras de tiniebla, todo lo que quiera acechar nuestra vida o traer oscuridad nuevamente a nuestra vida. Las obras de tinieblas son tan vergonzosas que dice, pues se conciben en lo secreto, y en lo secreto es donde el mal domina. Mientras una cosa se haga en secreto, seguirá haciéndose. Pero una vez se saca la luz del día, muere de una muerte natural. Lo mismo pasa con el pecado cuando se expone a la luz de Cristo. O podemos poner un ejemplo más gráfico y quizá de la vida real, que cuando
Se le lleva una pieza de oro o un diamante, una piedra preciosa al joyero o al que sabe examinar ese tipo de piedras para ver si es auténtica o no. ¿Qué es lo que hace? La presenta ante una luz, pone un foco con una luz intensa sobre ella, aparte de que a lo mejor una lupa, para poder ver con claridad su autenticidad, para ver con claridad cuál es su material, su materia, de qué está hecho, si es original o es falsa. La luz trae evidencia lo que está mal, o hace ver y resaltar lo que está correcto en la vida del hombre. Esto es lo que hace la luz de Cristo en la vida del ser humano. Trae luz, expone incluso lo que está mal, expone incluso el pecado ante el hombre y ante Dios. El verso 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Eso es lo que hace la luz, lo que les venía diciendo. Lo que Pablo dice es que todo lo que se ilumina se convierte en luz. La luz de Cristo no solo trae condenación a la vida. La luz de Cristo no solamente trae juicio, sino que también viene a traer sanidad, purifica la vida del hombre, trae renovación al espíritu. Y la manera más eficaz en la que podemos limpiar cada rincón de nuestro corazón y de cualquier sociedad que contamine o en la que estamos involucrados es exponerlas a la luz de Cristo. Pablo nos está invitando a través de esos pasajes, y nosotros hoy lo entendemos por medio de este estudio, que nosotros debemos exponer nuestro corazón a la luz de Cristo. Y si es que hay que limpiar algo de nuestro corazón, lo podemos hacer solamente cuando lo exponemos ante Dios, cuando Dios trae a evidencia aquello que está mal, aquello que está lastimando y contaminando nuestro corazón. Entonces no tengamos temor en exponer ante la luz de Cristo nuestro corazón, nuestra vida, porque también esa luz trae purificación, trae renovación a nuestro espíritu. Amén. Paso entonces al verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo regular, cuando en la Biblia viene una frase así o un parrafito escrito así como que más reducido que los demás textos, es porque se está citando algo, se está citando tal vez otro versículo de otro pasaje de alguna otra parte de la Biblia o de algún poema o de alguna otra cosa, ¿no? Pero quienes se han dedicado a estudiar la escritura no saben con certeza de dónde proviene esta parte que cita Pablo aquí, pero lo podemos traducir como de esta manera. Despiértate durmiente y surge de los muertos de manera que Cristo te alumbre por entero. Se cree incluso, como que la idea más segura es que este verso que aquí Pablo cita proviene de alguno de los primeros himnos que se cantaban en la iglesia cristiana, y tal vez estaba haciendo referencia a aquel tiempo en el que será la resurrección, o tal vez está haciendo referencia a la obra que Cristo hace, que cuando nos encontramos sin Cristo nos encontramos en tinieblas, en oscuridad, en muerte, pero cuando viene y nos alumbra Cristo, hay vida, nos levantamos entre los muertos. Entonces, no sabemos a ciencia cierta de dónde provenga este verso, pero es algo muy, muy cierto lo que aquí menciona Pablo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es Cristo el que trae luz, es Cristo el que trae vida nueva a nuestra alma, a nuestro espíritu. Vamos a pasar a los versos 15 a 16. Y dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nos habla aquí Pablo, nos dice, fíjate bien, fíjense bien cómo andan, cómo está su vida.
y no anden como necios, sino como sabios. Debemos siempre autoanalizar nuestra vida. Debemos siempre como que mirarnos hacia adentro, hacia nuestro corazón, nuestro pensamiento, las obras incluso que ya hemos hecho, que ya hemos realizado y de qué manera estamos actuando. Aquí Pablo da una exhortación también para la vida práctica del cristiano, diciéndoles tengan mucho cuidado de cómo viven. No vivan como necios, que viven en sus pensamientos vacíos, que tienen la mente entenebrecida, que hacen las obras de las tinieblas. No vivan de esa manera, vivan como sabios no tomando con ligereza la vida cristiana, no llevando una vida cristiana light o superficial, porque entonces realmente vivir así realmente no es ser cristiano, no es vivir un cristianismo real. Y les dice Pablo, aprovechen bien su tiempo, inviértanlo en las buenas obras, en la vida que agrada a Dios, pues los días en los que viven son malos y seguimos viviendo en días malos. Seguimos viviendo en días en los que la maldad sigue en aumento y en aumento y en aumento. Y no debemos, ¿por qué son días malos? Porque así como la maldad sigue en aumento, como hijos de Dios, como cristianos, somos más propensos a que esa oscuridad, a que esos pensamientos de maldad nos ataquen y nos dominen. Por eso debemos vivir con diligencia, por eso debemos aprovechar sabiamente nuestro tiempo, invirtiéndolo en las cosas que agradan a Dios, invirtiéndolo en el servicio al Señor, invirtiéndolo en el reino, para la expansión, la extensión del reino aquí en la tierra, porque los días son malos. No seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seamos, es decir, necios, así como menciona Jesús en la parábola de las 10 vírgenes. Habían 5 que eran insensatas, 5 que fueron sabias. Y aquellas que fueron insensatas se durmieron, no rellenaron sus lámparas de aceite y llegó el esposo y no tuvieron parte ni entrada al reino de los cielos. De igual modo, Pablo en estos pasajes nos exhorta a ser entendidos, a ser sabios, a vivir administrando bien nuestro tiempo, invirtiéndolo en lo correcto. El versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y no solamente nos vamos a limitar a hablar del vino, sino a cualquier tipo de bebida alcohólica, cualquier tipo. Aún de esas que hoy en día hay que son light, siguen teniendo un cierto grado de alcohol. Y nos dice la palabra del Señor, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque hay disolución, porque puede que en un momento te eleve el ánimo, te vuelva alegre, te sientas relajado, te sientas paz, te sientas en armonía con los demás. Pero hay disolución. Esa aparente felicidad, ese aparente gozo se termina pronto. Pero lo que debemos hacer, como corresponde a hijos de Dios, a hijos de luz, es ser llenos del Espíritu Santo. Y porque veíamos también en los pasajes anteriores, en el capítulo 1, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es esa marca, es ese sello que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que nos va a evidenciar hasta el día de la redención, hasta el día de su venida, que somos hijos y que estuvimos y que fuimos firmes hasta el día en que Él llegó. Entonces, aquí Pablo hacía un contraste entre la manera o la comunión o las reuniones entre los paganos o la vida pagana y la vida cristiana. Aquí hacía un contraste Pablo en estos dos pensamientos. Los paganos encontraban lo que buscaban emborrachándose de vino o hoy en día emborrachándose con cualquier tipo de bebida alcohólica y entregándose a placeres mundanos. Pero el cristiano encontraba la felicidad y encuentra la felicidad en estar lleno del Espíritu Santo. En eso es que nos debemos esforzar, por eso es que nos debemos preocupar,
en tener la llenura del Espíritu Santo, porque si tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios en nuestras vidas, tenemos a Dios obrando en nuestros corazones y haciéndose su voluntad en cada uno de nosotros. Ahora ya para terminar, vamos a pasar a los últimos 2 versículos. Y eso aquí es una secuencia, los versículos 18, 19 y 20. Viene Pablo en la misma secuencia, en la misma idea, como aquí contrastando la vida pagana y la vida cristiana, no se embriaguen con vino, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Además, dice el verso 19, hablen entre vosotros, entre ustedes, salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos pasajes nos dejan ver como a través de una ventana transparente ciertos hechos acerca de las reuniones cristianas originales. En pocas palabras, estamos viendo aquí una de las liturgias que se hacían dentro de la iglesia original, de la iglesia primitiva. ¿Qué es liturgia? Es, digamos, aquel procedimiento que se lleva a cabo en el culto, en un culto de adoración a Dios. Esta que es quizás primero la oración de inicio y de agradecimiento, están las alabanzas, está el mensaje, terminamos con otra oración. Entonces podemos ver aquí en estos últimos 2 versículos como esa liturgia que llevaba la iglesia primitiva. Primero, vemos que la iglesia primitiva era una iglesia que cantaba y alababa a Dios. La iglesia, se caracterizaba por los salmos e himnos y canciones espirituales que elevaban al Señor. Estaban tan felices que no podían hacer otra cosa más que cantar. Cuando estamos alegres, cuando estamos bien relajados, no sé, y nos ponemos a hacer limpieza o alguna labor en el trabajo, de la oficina, ¿qué sucede? Nos ponemos a cantar en el baño. ¿Por qué? Porque estamos bien, estamos alegres, estamos relajados. Algunos dicen que en la bañera es el único lugar donde cantan, pero ¿por qué cantan? Porque hay felicidad, hay alegría en el corazón. Pues la iglesia primitiva se encontraba siempre así, alegre y gozosa, en la comunión con todos los demás hermanos. Entonces ellos siempre se caracterizaban por elevar salmos, himnos y cánticos espirituales al Señor. También vemos que la iglesia primitiva era una iglesia que daba gracias a Dios en todo. Daba gracias a Dios en el nombre de Jesucristo. Les resultaba tan natural el darle gracias a Dios por todas las cosas, en todos los lugares y en todas las circunstancias, porque sabían que de Dios procedían todas las cosas. La iglesia original era una iglesia que daba gracias porque sus miembros tenían siempre presente el sacrificio de Jesús. Ellos en ningún momento en su vida diaria, en su vida cotidiana, en su vida en comunidad con la iglesia, olvidaban la obra y el sacrificio de Jesús en la cruz. En todo lo que hacían, daban gracias porque recordaban esto. Estaban deslumbrados con la maravilla de que el amor de Dios les hubiera buscado, les hubiera alcanzado y les hubiera salvado. Y porque sus miembros estaban seguros de que estaban en las manos de Dios, de que su salvación estaba segura en las manos de Dios. Y por eso la iglesia daba gracias en todo y por todo. Que también nosotros podamos ser una iglesia agradecida, donde sea que nos encontremos, donde sea que sea nuestro lugar de reunión. Somos todos miembros del mismo cuerpo. Que seamos agradecidos en todo y por todo. Así que dado que las actividades que se mencionan aquí en estos 2 últimos versículos eran posibles en la comunión de la iglesia, es de pensarse también, es de creer también que la iglesia original era una iglesia en la que los miembros se honraban y se respetaban mutuamente. ¿Por qué? La razón de este mutuo honor y respeto era su común amor y honra a Cristo. Los unía el amor de Cristo. Los unía el pensar en Cristo, el fijar sus ojos en Cristo. Y se veían los unos a los otros, no a la luz de sus profesiones o niveles sociales,
sino a la luz de Cristo. Entonces veían la dignidad de cada persona, no veían empresarios, no veían de acuerdo a las clases sociales, se veían como una familia, se veían cada uno como miembros del cuerpo de Cristo. Así que en todos estos versículos debemos recordar y asumir esas exhortaciones que Pablo nos está haciendo como iglesia de Cristo, a vivir como hijos de luz, a vivir como hijos de Dios, ser imitadores de Dios como hijos amados. Porque Él ya nos ha hecho parte de su familia. Dios nos ha hecho parte de su familia, adoptándonos como sus hijos. Y no debemos olvidar en ningún momento quiénes somos delante de Dios. Somos hijos y debemos andar como Él anduvo. Debemos amar y perdonar como Él nos ha amado y perdonado. Sigamos adelante, hermanos, en nuestro esfuerzo, en nuestro caminar en esta vida cristiana a la que espero todos, al igual que yo, estemos agradecidos porque Dios nos ha apartado, porque Dios nos ha escogido para este tiempo, para ser sus hijos, para dar ejemplo, para ser un reflejo de Cristo aquí en la tierra. Gracias por su tiempo. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por ese tiempo tan productivo, tan fructífero en tu palabra, en el que hemos seguido aprendiendo y sé que estamos creciendo también de esta manera en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esas debilidades que hay en nuestras vidas. Ayúdanos a desechar completamente lo que aún estorba en nuestros corazones, Señor, y traemos a la luz. Delante de ti traemos nuestro corazón, Señor. Rendimos nuestra vida a ti, rendimos nuestro corazón y rogamos que tu luz saque afuera, saque a la claridad aquellas cosas que aún no están bien, aquellas cosas quizá de nuestro carácter, de nuestro comportamiento o de nuestros pensamientos, Señor, que están estorbando y que no nos dejan seguir adelante en tu camino. Ayúdanos y límpianos, Padre, para que podamos ser esos hijos de luz, para que podamos ser como tú nos mandas, imitadores de tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil. En nuestra humanidad, en nuestra debilidad, podemos caer y tropezar, Señor. Pero ayúdanos para que podamos permanecer, para que podamos perseverar en tu camino y seguir adelante, Señor, en el cumplimiento de tu voluntad en nuestras vidas. Bendice, Padre, te ruego la vida de cada uno de nosotros, de los jóvenes, de las jóvenes, de los hermanos que estuvieron aquí conectados, que estuvieron presentes. Y ruego que tú hagas tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo siga llenando y proveyendo cada día más a nuestras vidas lo que es necesario. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues quedamos despedidos. Bien, no sé si quieres dar un saludo por aquí a nuestros hermanos, la mayoría son chicas. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Vianey. Los saludo desde aquí en Monterrey y pues qué gusto que estén estudiando esta carta. La verdad es que pues la palabra de Dios es lo único que nos transforma. Así de que qué padre que puedan tener estos estudios y que pues Dios los esté bendiciendo mucho a través de las pláticas o el estudio que están llevando con Sandy. Muchas gracias, Dios te bendiga. Yo igual les animo a que sigamos adelante, creciendo en el conocimiento de Dios. Que pasen bonita noche y Dios los guarde.